Bien, antes de empezar esta charla, quisiera dejarles como una pregunta, y esta es, ¿se puede ya alcanzar un tipo de terapia dirigida contra el cáncer? Y tal vez se podría conseguir esto a través de virus. Esa es la pregunta que quiero que tal vez tengan en su cabeza. Es innegable todas las implicaciones, las consecuencias negativas que ha tenido el COVID en nuestra sociedad en los últimos años por este tema de la pandemia, pero yo les voy a dar otro contexto, cómo nosotros podemos utilizar virus a nuestro favor y cómo tal vez estos nos pueden brindar la posibilidad de frenar el cáncer de una manera muy interesante que cada vez se hace más accesible. Así yo les presento el tema, es virus oncolíticos, promesas, problemas y consideraciones futuras. Y como les dije en un inicio, esto probablemente nos brinde la posibilidad de tratar al cáncer de una manera más efectiva y con menos efectos secundarios. Este tal vez pueda ser el inicio de una revolución en terapias que ya se viene dando con otros tipos de terapia como la inmunoterapia, lo que hablábamos antes de CRISPR-Cas. Los virus oncolíticos pueden ser ese catalizador que nos permita progresar en un tiempo de medicina personalizada. El contenido de esta charla lo he dividido en 4 partes. Primero voy a dar una introducción definiendo lo que es el cáncer. Voy a también definir un poco de lo que son virus oncolíticos. No voy a profundizar en lo que es un virus como tal, porque eso ya lo hicimos ayer con la ponencia magistral del profesor José. Después voy a hablar de lo que es la viroterapia, los ejemplos y mecanismos de acción. Voy a topar también la parte de limitaciones, problemas asociados con la disminución de la eficacia de esta terapia. Y como es una terapia nueva, también vamos a hablar qué puede pasar, qué puede suceder mal, que podría tal vez detener la continuidad de este tipo de terapias. Y después vamos a hablar de la optimización y esto básicamente es cómo nosotros podemos solucionar las limitaciones. Aquí quiero hacer énfasis en que este es un campo que está a la vanguardia. Todos los días se publican nuevas investigaciones, nuevos papers acerca de la bioterapia oncolítica y este es un campo que puede variar, que puede cambiar. Sin embargo, nosotros hoy vamos a ver una reseña general de cómo nosotros podemos utilizar los virus a nuestro favor. Primero, nosotros, ¿por qué nos vamos a enfocar en el cáncer? El cáncer es una enfermedad muy relevante, muy importante en nuestra sociedad. Nosotros podemos escuchar que tal vez todos creo que tenemos un amigo, un familiar que ha tenido algún tipo de experiencia, ya sea directa o indirecta, con el cáncer. Y esta cifra va en aumento. El cáncer nosotros lo podemos catalogar como un tipo de rebeldía o un tipo de desobediencia por parte de las células. Es una de las enfermedades, como decía, que está en aumento y que se puede prevenir hasta cierto punto. Sin embargo, hay ciertos tipos de cánceres que no son prevenibles y en este caso nosotros debemos optimizar las terapias que nosotros podemos utilizar y en este caso es lo que se va a enmarcar esta ponencia. Si nosotros buscamos una definición del cáncer, vamos a encontrar diferentes, dependiendo de dónde lo veamos, pero a mí me gusta utilizar esta. A mí me gusta definir el cáncer como un conjunto de enfermedades que son genéticas, son multifactoriales y todo este conjunto de enfermedades tienen en común el aumento descontrolado del número de células. Conjunto de enfermedades porque no es lo mismo decir, por ejemplo, un cáncer de mama con un cáncer de colon, con una leucemia, son totalmente diferentes. Si nosotros observamos la parte histológica bajo el microscopio, vemos que lucen como que fueran de diferente parte, no tienen casi nada en común si es que lo vemos a la morfología celular, pero tienen en común que se dividen, tienen en común que hay lesiones en el ADN y esta es la base genética del cáncer. Por eso decimos que es una enfermedad genética porque el cáncer se produce cuando el ADN tiene lesiones, tiene aberraciones, se empieza a dañar y cuando la célula no tiene tiempo de reparar esos problemas, entonces nosotros eh, resultamos en la generación de un cáncer. Una vez que una persona tiene un cáncer, hay varios tipos de terapias que se podrían utilizar en teoría. Nosotros podríamos empezar con las terapias convencionales. Esto es la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, que son las que nosotros hemos escuchado más. Lo importante de estas terapias convencionales que se utilizan en el día a día en la clínica es que funcionan, pero podrían ser mejor. Todas estas terapias, ya sea la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, son convencionales porque han funcionado, porque llevan años con eficacia que se ha comprobado. Sin embargo, todavía pueden ser mejoradas en varios aspectos. Uno de ellos, obviamente, son los efectos secundarios y también la eficacia.
Las últimas técnicas en biología molecular y en diferentes áreas de campos relacionados han permitido crear el concepto de terapias dirigidas. Las terapias dirigidas, como el nombre me lo dice, quiere decir una personalización donde yo dirijo mi terapia basada en el contexto del paciente, basado en lo que tiene el cáncer, en lo que es, en las diferencias, en lo que yo podría tal vez aprovechar en un tipo de estrategia terapéutica. Nosotros con estas técnicas podríamos mejorar ese tipo de direccionamiento y así es como nosotros introducimos el concepto de terapias dirigidas. Aquí nosotros tenemos la terapia génica, que tiene mucho interés en el campo científico. La idea es corregir esos genes. Nosotros decíamos que el cáncer es una enfermedad genética porque el ADN se daña. En teoría, yo podría corregir esos daños genéticos y así podría prevenir y curar un cáncer. Nosotros también tenemos el amplio campo de la inmunoterapia, que es muy interesante también, en cómo nosotros podríamos utilizar nuestro propio sistema inmune para poder atacar al cáncer. Hay algunas personas, bueno, algunos profesionales que dicen que si nosotros tomamos en cuenta la estadística, nosotros deberíamos tener cáncer, todos nosotros, tomando en cuenta el número de células y que todas nuestras células son susceptibles a convertirse en cáncer, máximo 15 años y todos nosotros deberíamos producir un cáncer, eso es por estadística. Sin embargo, no, nosotros, la mayoría, no desarrollamos cáncer y el cáncer generalmente aparece cuando una persona es mayor. La respuesta es, obviamente, que la célula tiene un mecanismo de reparación celular. Cuando el ADN se daña, la célula trata de reparar ese daño. Pero también nuestro sistema inmune juega un rol fundamental. Cuando yo empiezo a producir un cáncer o tengo algún tipo de lesión que ya empiezo a formar un tumor, un pequeño, un adenoma, o antes de eso algún tipo de lesión, una metaplasia, una displasia, el sistema inmune se encarga de patrullar todo nuestro cuerpo y aparte de controlar infecciones como por ejemplo la COVID o la gripe, si es que encuentra un tumor lo va a eliminar. Entonces nosotros podríamos utilizar nuestro propio sistema inmune para eliminar el cáncer y eso tiene resultados muy prometedores también. Nosotros también hablamos de terapias dirigidas a los moduladores epigenéticos y esto es algo muy interesante porque va un poco más, bueno, va de hecho más allá de lo que nosotros tenemos la concepción de lo que es una enfermedad genética. El ADN no es una molécula desnuda como la podríamos ver aquí. El ADN está rodeado de otras moléculas, está rodeado de proteínas, está rodeado de muchas cosas y es una molécula muy compleja que tiene muchas marcas adicionales a lo que nosotros podríamos observar aquí. En teoría, lo que nosotros podemos hacer es modificar esas marcas y alterar el curso de un cáncer. Entonces, por eso nosotros decimos EPI, porque no es un daño genético, sino es un daño en lo que está sobre el ADN. Nosotros también tenemos la viroterapia, que es la idea central de esta charla. La viroterapia, como vamos a ver, puede ser utilizada en todos los tipos de terapias que nosotros hemos hablado hasta el momento, tanto terapias convencionales como terapias dirigidas. Es muy interesante que nosotros podemos utilizar los virus para transportar las terapias génicas al lugar donde yo quiero, en este caso el tumor. Gracias a la viroterapia yo puedo potenciar y puedo hacer posible que la inmunoterapia pueda llevarse a la clínica. Y también cuando hablamos de moduladores epigenéticos, los virus son los instrumentos clave. Aparte de estas terapias, nosotros tenemos otras que son muy interesantes y que estas involucran otros campos de acción. Esto ya es un tipo de estrategia multidisciplinaria que aunque todavía no está como tal en la clínica, tiene mucho potencial. Me gustaría mencionar, por ejemplo, la terapia fotodinámica, y esto es a través de variaciones de luz. Yo puedo poner diferentes tipos de luz. Yo puedo modificar la expresión genética de células. Entonces, a través de estos tipos de luz, de diferencias de la frecuencia, de la longitud de onda, yo puedo modular y puedo estimular la expresión de ciertos genes o puedo silenciar otros, y en este caso yo puedo tener un adyuvante para una terapia de un cáncer. Esto tiene mucho interés en el campo científico, las terapias fotodinámicas, la optometría, cómo a través de luz yo podría tratar un cáncer. Es algo muy interesante. También tengo la terapia evolutiva. Esto es algo que personalmente me llama bastante la atención. Y esto es importante cuando nosotros hablamos de tratamientos o curas contra el cáncer. Nosotros, como científicos o las personas que son clínicas, siempre debemos tomar en cuenta qué es lo que le va a hacer bien al paciente. Hay muchas veces que un cáncer está ya demasiado regado, tenemos un tipo de metástasis
o tiene el potencial de regarse otros órganos, en los cuales yo no sería conveniente atacarle al cáncer de forma agresiva, sino más bien esperar. Y este es el concepto de la terapia evolutiva. No voy a eliminar el cáncer, sino voy a enseñarle al cáncer a convivir conmigo como que fuera otro órgano más. Entonces, en este caso, yo utilizo inteligencia artificial para predecir los cambios que los tumores van a tener, y así yo puedo redireccionar. Es decir, yo tengo una población de células tumorales, un grupo empieza a evolucionar de una forma, otro de otra forma, otro de otra forma. Si es que yo doy un montón de quimioterapia, doy un tipo de tratamiento agresivo, lo que voy a hacer es eliminar a ciertos grupos, pero va a haber uno, que como yo decía, es un grupo de enfermedades, va a haber un grupo que va a sobrevivir. Y ese grupo después se va a aumentar, va a crecer, y esto es el concepto detrás de la resistencia. Esto es lo que sucede cuando un paciente tiene un tratamiento de cáncer, parece que ya se curó, pero después de unos 10 años regresa o incluso menos y tiene un cáncer mucho más agresivo y ya no responde a nada. Lo que nosotros queremos evitar es eso con la terapia evolutiva. Yo hago predicciones de cómo el cáncer va a mutar y en base a eso dirijo mi tratamiento y para esto se utiliza inteligencia artificial. Sin embargo, estos serán temas de otras ponencias que podríamos hacer en un futuro. Sin embargo, hoy nos vamos a concentrar en esto. Terapias convencionales, terapias dirigidas en función de la viroterapia. Decíamos que las terapias convencionales tienen problemas y podrían ser mejorados. Nosotros principalmente hablamos de los efectos secundarios y esto es obvio. Nosotros tenemos que, cuando damos quimioterapia, damos una sesión de radioterapia, podemos producir efectos secundarios, que son incluso peores que la misma enfermedad muchas veces. Tenemos anemia, tenemos caída de cabello, tenemos fatiga, tenemos sangrado, podemos tener muchas cosas que también pueden variar dependiendo del paciente. Entonces, lo que nosotros queremos buscar son estrategias que minimicen este tipo de efectos secundarios. También tenemos baja efectividad y este es un problema. Por más que nosotros tenemos una plétora compleja de varios tipos de quimioterapia, de radioterapia, no todas funcionan. Y algunas veces, y esto también es por el tema de células madre cancerosas que muchas veces están dentro de un tumor, y estas son muy raras y que no responden mucho tratamiento, estas pueden complicar la efectividad de un tratamiento, de una sesión de quimioterapia o radioterapia, y esto es lo que sucede, lo que decía en un inicio, que un paciente tiene una sesión, parece que ya se cura, pero después vuelve el cáncer y cuando se le hace una secuenciación genética, se dan cuenta que el cáncer ha regresado, entonces no siempre la efectividad es la que nosotros decíamos con este tipo de terapias convencionales. Lo mismo sucede con la cirugía, el riesgo de que nosotros podamos dejar ciertas células, por ejemplo, si es que extirpamos la tiroides o algún otro tipo de órgano que tenga cáncer o un tumor, siempre hay la posibilidad de que primero no se eliminen todas las células cancerosas o que también se puedan regar en otros órganos. También tenemos, hablando de órganos, daños a otros órganos, que esto es una complicación especialmente de la quimioterapia o también puede ser de la radioterapia. Si es que nosotros consideramos la quimioterapia y muchas veces los riñones son los que sufren las consecuencias porque tienen que filtrar demasiadas toxinas. La quimioterapia funciona así, matando células que se dividen rápido. Son toxinas, son químicos que son muy fuertes y muchas veces los riñones se ven afectados o el hígado también. Aparte de eso, nosotros debemos considerar que cuando tenemos un tumor, la anatomía de ese cuerpo cambia. Si es que un tumor va creciendo, los demás órganos se van acomodando en función a ese tumor. Entonces, en ese caso, la radioterapia tiene que estar muy bien ajustada, porque si es que por A o B ese tumor creció de más o se redujo inesperadamente, podríamos afectar a otro órgano. De igual forma con la cirugía, muchas cirugías, especialmente cuando comprometen órganos vitales, tienen riesgos asociados. Decía el cáncer de tiroides, muchas veces cuando se hace una tiroidectomía total, cuando se saca toda la tiroides, puede haber el riesgo de que se afecte a la paratiroides, que es una glándula muy importante, y las personas en un futuro puedan tener osteoporosis u otras condiciones que les pueda afectar por vida. Y aparte nosotros tenemos la recurrencia, que es un problema que personalmente es uno de los que más me interesa como oncólogo experimental. Es esto, que muchas veces un paciente tiene la idea o parece que ya se curó de un cáncer, pero generalmente vienen después de unos años y lo que es peor, vienen aún más agresivos. Entonces, todos estos problemas asociados a las terapias convencionales son cosas que nosotros debemos tratar de minimizar al máximo. Así nosotros tenemos el concepto de viroterapia,
que como el nombre lo dice, son terapias a bases de virus. Esa es la idea de los virus oncolíticos. Y este es un tipo de terapia dirigida. Lo que se busca con este tipo de terapia dirigida es maximizar la eficacia del tratamiento y minimizar los daños colaterales. La idea central de la viroterapia es la reprogramación de virus en agentes oncolíticos con el uso de herramientas de ADN recombinante. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un virus que existe naturalmente, existe en la naturaleza. Generalmente son los virus del herpes y les voy a explicar por qué. Las técnicas de biotecnología actuales me permiten modificar y hacer un organismo genéticamente modificado, es decir, un transgénico. Estoy modificando el ADN. Y yo puedo modificar ese virus de tal forma que en vez de que sea el virus del herpes, que le va a dar a una persona herpes en cierta región específica del organismo, yo le puedo modificar esa información en el ADN para que se dirija al tumor y solo elimine las células tumorales. Eso es lo que nosotros conocemos como oncotropismo, que es dar ese tipo de selectividad para que el virus vaya al lugar que yo quiero y haga el trabajo que yo deseo. En este caso, que se vaya un tumor y que lo elimine. ¿Cómo nosotros podemos eliminar el cáncer a través de los virus oncolíticos? Nosotros tenemos 4 mecanismos de acción. Primero, un virus puede eliminar un cáncer a través de la eliminación directa o lisis, y es lo que nosotros podemos ver aquí en este gráfico. Nosotros tenemos la introducción de partículas virales en una célula cancerosa, y lo que van a hacer estas es a dividirse. Es lo que hace un virus. Un virus no es un ser vivo, por cierto, es simplemente una entidad biológica que existe, y una vez que entra en un hospedero, en una célula, se va a dividir rapidísimo. Eso es lo único que hace un virus. Un virus no es una bacteria, no es un ser vivo, simplemente es eso. Una vez que entra, ya tiene esa capacidad de darse cuenta, de sentir que está dentro de una célula, se empieza a dividir, y lo que hace es esto, eliminar esa célula cancerosa. ¿Cuáles son las buenas noticias? Como todo virus, una vez que elimina una célula, este virus se ha replicado y tenemos más partículas virales, y lo que van a hacer es buscar más huéspedes. Una vez que termino con una célula cancerosa, me dirijo a la siguiente, y empiezo esta cadena de eventos donde yo voy eliminando a las células cancerosas. Otra cosa que yo puedo hacer con estos virus es bloquear la angiogénesis. Un tumor no puede crecer más de tal vez unos 5 milímetros máximo, sin antes tener un propio suministro de energía y de nutrientes. Un tumor va creciendo, pero una vez que ya crece, más o menos se vuelve medio grande, necesita tener una fuente de energía, una fuente de alimento, una fuente de nutrientes. ¿Y qué es lo que hace un tumor? En este caso, empieza a enviar señalización para que empiecen a generarse vasos sanguíneos y vasculación en general. Entonces, un tumor no puede crecer, a menos si hablamos de tumores sólidos, sin tener un suministro sanguíneo. Necesita tener sangre que vaya ahí, que le dé oxígeno, que le dé varias cosas. Un tumor puede vivir sin oxígeno. Pero en este caso, al tumor le conviene tener un sistema de vasculación. Entonces, en este caso, lo que nosotros podríamos hacer es bloquear ese suministro de energía para que el tumor no crezca, y nosotros después podríamos dar algún tipo de quimioterapia o radioterapia, que va a ser mucho más fácil en tumores reducidos. También con el uso de virus nosotros podemos suministrar genes suicidas, y esto es algo muy interesante también. Lo que nosotros podríamos hacer, en vez de atacar un cáncer agresivamente con toxinas, lo que podríamos hacer es convencerle a que se suicide, que ese es un mecanismo que las células hacen naturalmente y que se llama apoptosis. Entonces nosotros podríamos inducir ese mecanismo con el suministro de genes suicidas, un gen dentro de un virus, que este virus le dé la información al cáncer de que se debe eliminar. Y aparte de eso, nosotros podemos eliminar un cáncer a través de la estimulación de la respuesta inmune. Y esto es muy importante. Aquí nosotros estamos incorporando todos los conceptos que vimos al inicio de esta charla, que es la inmunoterapia, que es la terapia génica. Todo esto tiene que ver mucho con los virus. Los virus son los instrumentos que nos permiten acceder a este tipo de terapias dirigidas. Entonces, cuando un virus infecta un tumor, lo que sucede es que el sistema inmune lo reconoce, monta una respuesta inmune. Entonces, yo puedo aprovechar eso para que, en vez de que me elimine el virus, me elimine el tumor. De esta manera yo estoy despertando al sistema inmune y le estoy diciendo que hay un tumor, porque muchas veces lo que hace el cáncer es evadir una respuesta inmune, que es fácil en teoría para el cáncer, porque después de todo, el cáncer nace de nuestras propias células. Entonces, cuando existe el patrullaje del sistema inmune y encuentra
que hay un tumor, muchas veces el tumor simplemente se oculta o se pone máscara de como que es una célula normal y simplemente sigue de largo el sistema inmune. Entonces, a través de los virus yo puedo estimular, puedo despertar una respuesta inmune a un cáncer que de otra manera pasaría desapercibido. Nosotros tenemos muchas ventajas con la viroterapia. Primero, tenemos una eliminación selectiva. Los virus son específicos. Si es que nosotros comparamos con los coronavirus que actualmente nos están afectando, ¿dónde afecta el coronavirus? Principalmente nuestro sistema respiratorio. Claro que puede irse a otros órganos, pero no lo vemos, por ejemplo, en la piel o no lo vemos atacándonos otro tipo de órgano. De esta misma manera, yo puedo programar un virus para que selectivamente afecte un tumor. Tenemos pocos efectos secundarios y esto es importante y es existe un poco de controversia en que hay reportes que cuando se han hecho casos de viroterapia, puede ser que el paciente tiene una respuesta inmune demasiado robusta, demasiado fuerte y eso también es malo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es medir cómo yo puedo hacer un virus que sea lo suficientemente fuerte como para que me produzca una reacción inmune que mire ese tumor, que reconozca un tumor, pero que no sea tan fuerte como para que termine matando a la persona. Tenemos también entre las ventajas es un alto índice terapéutico. Esto quiere decir que de una célula sana mata 1000 células cancerosas y esto es muy, muy bueno porque si nosotros lo comparamos con la quimio, nosotros podríamos ver una frecuencia de 50-1, de 20-1, es decir, que muchas células buenas se mueren, pero con la viroterapia nosotros aumentamos el índice terapéutico y maximizamos la efectividad. Tenemos, como decía en un inicio, activación del sistema inmune, que en este caso nosotros lo queremos despertar y lo queremos direccionar a donde está el tumor. Nosotros tenemos también como ventaja la rápida excreción de residuos tumorales y en general de la terapia. ¿Qué es lo que pasa con la quimioterapia? Una vez que cumple su rol, tiene que pasar por los riñones, tiene que filtrarse y se demora un tiempo en excretarse. Y mientras se excreta, obviamente puede dañar el resto de órganos. Con la viroterapia nosotros reducimos ese tiempo y nos encargamos de que simplemente una vez que el virus cumple lo que tiene que hacer, no tiene dónde más infectar porque se acaban las células tumorales y simplemente se excreta. Nos permite también tener un mejor control de la metástasis, un problema del cáncer. De hecho, el mayor problema de cáncer, si es que consideramos la mortalidad, es esto, cuando se riega, cuando invade otros tejidos, la metástasis. Tenemos un tumor, generalmente podemos predecir, dependiendo del tipo de tumor que es, a dónde se va a ir después. Si es que, por ejemplo, tenemos un tumor de colon, es muy probable que se vaya al hígado primero y después se vaya a otros órganos. Si tenemos un tumor de mama, es probable que se vaya a los huesos. Nosotros podemos predecir en base a un estudio epidemiológico, en base a estadística, en base también a la biología molecular. Nosotros podemos ver que el hígado, por ejemplo, tiene las condiciones adecuadas para que un tumor que viene de un colon pueda subsistir. Pero a veces no sucede como esperamos, o si sucede es un poco difícil controlar. ¿Cómo yo puedo controlar un cáncer que todavía no está tan activo, que recién está colonizando un hígado con quimioterapia? Es imposible. Lo mismo con la radioterapia. ¿Cómo yo puedo, si es que tengo un pequeño rastro de metástasis, cómo yo puedo direccionar rayos X o lo que sea que esté usando como radioterapia para que solo elimine a esas células metastásicas? Difícil. Con la viroterapia yo puedo tener un mejor control porque estas van a irse directamente al cáncer, no importa dónde estén. Yo puedo tener una viroterapia sistémica donde le mando a diferentes órganos y puedo controlar la metástasis. Tengo menor probabilidad de daños a órganos múltiples, como decíamos, los riñones generalmente se ven afectados. Yo puedo reducir esa probabilidad, aunque eso no quiere decir que no la haya. La viroterapia también tiene problemas de infiltración hepática. Muchas veces los virus van al hígado y pueden también afectarla de cierta manera, pero obviamente la probabilidad se reduce. Y otra cosa que puse aquí es el costo. El costo puede variar y depende también de cómo nosotros continuemos con el desarrollo de técnicas moleculares, de biotecnología, pero como todo esto va en aumento y tenemos varios laboratorios del mundo que están más interesados en la viroterapia, cada vez el costo se va reduciendo, lo cual hace un poco más accesible. Nosotros tenemos así 4 tipos de viroterapia como tal. Viroterapia oncolítica, porque la viroterapia puede ser usada en diferentes cosas. Nosotros tenemos los virus oncolíticos, que son los virus que destruyen al cáncer directamente, lo que les mostré en la figura. Nosotros podemos utilizar también a los virus como vectores, es decir, como transportadores que facilitan el suministro de terapias génicas. Nosotros también podríamos hablar de inmunoterapia viral,
que nosotros podemos potenciar el sistema inmune con la presentación de antígenos específicos del cáncer. Es como que yo le despierto al sistema inmune y le digo, básicamente la idea de una vacuna. Le estoy previniendo, le estoy diciendo aquí, yo tengo un cáncer que luce así, le estoy dando las características para que mi sistema inmune lo reconozca y lo elimine. Y aparte yo puedo utilizar virus para suministrar fármacos y poderlos direccionar directamente a donde yo quiero el cáncer. Si es que yo tengo, por ejemplo, una buena quimioterapia, un buen tóxico, pero que es, bueno, un buen químico, pero que es tóxico y que es demasiado tóxico, lo que yo puedo hacer es utilizar virus para que vaya directamente al sitio donde yo quiero, en vez de darle, por ejemplo, por infusión sanguínea. Entonces, me permite hacer varias cosas a la vez. Y como decía, este es el eje central para todos los tipos de terapias dirigidas que nosotros podríamos pensar. Si nosotros hablamos de terapia génica, tenemos el suministro de genes a células y estos genes hablamos de la reparación de ADN, la reparación génica. Entonces, terapia génica, yo estoy arreglando lo que el ADN se dañó. Con el suministro de genes, por ejemplo, muchas veces la mayoría de cánceres pierden genes supresores de tumores, que como el nombre me dice, me ayudan a prevenir un cáncer, y el ejemplo clásico es P53. Entonces, lo que yo puedo hacer es, a través de un virus, yo al virus le inserto un gen de P53, un gen que está bien, un gen que está sano, lo introduzco en el cáncer y mientras el virus empieza a replicarse, yo voy replicando las copias de P53 que me permitirán retomar esa función que se ha perdido. Entre los pros o las ventajas, nosotros tenemos que es un concepto que ya ha sido tomado en cuenta desde hace años, no es algo nuevo. Bueno, es da un poco más de seguridad porque conforme pasan el tiempo, no ha existido como un tipo de contraindicación o como que esta idea no tiene sentido. De hecho, lo tiene. Y años después, en 1990, fue aprobado por la FDA en Estados Unidos, que es el organismo central de regulación. Nosotros podríamos resaltar que existen más de 2.000 ensayos clínicos, muchos de ellos ya han sido aprobados a varias etapas, por lo cual nosotros hablamos de la terapia génica como algo ya no tanto del futuro, sino del presente. Y nosotros tenemos varias compañías que se dedican a esto, como Prosavin, que por ejemplo se dedica no a curar cáncer, pero a la introducción de genes que están implicados en terapias neurodegenerativas o diferentes otras cosas. Sin embargo, nosotros tenemos contras y una de estas es que es un poco difícil controlar el suministro de genes. P53, cierto, es importante para prevenir la formación de tumor. Pero ¿qué pasa si yo suministro demasiado P53? Puedo tener lo contrario, puedo tener muerte celular. Y es interesante cuando nosotros hablamos de cáncer porque es un balance entre el envejecimiento y el cáncer. Entonces, nosotros tenemos este balance que nos permite tener todo en armonía y el eje central de ese balance es P53. Entonces, no me conviene a mí tener mucho porque en ese caso voy a producir una vejez prematura. Y eso no quiere decir como que me voy a ver peor, sino que voy a tener muerte celular, voy a tener daños de los órganos demasiado temprano. Entonces, es algo que todavía está en búsqueda de buscar estos frenos o este tipo de control que nos permita suministrar el correcto número de genes o la cantidad más que el número. Y obviamente nosotros tenemos como problema que el sistema inmune puede reconocer a estos vectores porque son partículas virales y este tal vez es el problema principal, en que nuestro sistema inmune puede producir la respuesta inmune al vector, es decir, a la terapia, en vez de al cáncer. Entonces eso puede pasar y es una de las cosas que se tratan de evitar en este tipo de terapias. Así es como funciona. Yo les decía en un principio que los virus, todo, cualquiera sea vector, ya sea virus oncolítico o viroterapia inmunológica, todo esto tiene el mismo mecanismo de acción. Lo que yo hago, o la misma idea central. Tengo el genoma viral y el genoma viral le da la instrucción al virus de ser lo que es. Si es que es, por ejemplo, un virus del herpes, le da la instrucción de que sea herpes, de que infecte, de que haga esto, de que haga lo otro. Lo que yo hago, yo puedo eliminar un gen que no le sirve al virus, puedo eliminar un gen y debo, de hecho, eliminar un gen que esté involucrado en la patogénesis o en la parte del virus que le hace mal, la parte que nos da la enfermedad, lo malo yo puedo retirar y puedo poner lo que yo quiera, lo que es de mi interés, en este caso, un nuevo gen. Este nuevo gen puede ser como el ejemplo que les di, P53 o cualquier otro tipo de gen supresor de tumor que se haya dañado,
puede ser un antígeno específico al tumor para que mi sistema inmune lo reconozca después, puede ser algún tipo de gen que me permita la localización a futuro, puede ser un marcador de fluorescencia. Básicamente yo puedo poner lo que yo desee. Puedo poner incluso aquí un sistema de CRISPR-Cas, que es algo que hablábamos hace unos meses en el primer ciclo de conferencias. Entonces, las posibilidades son inmensas y esto es muy interesante porque yo puedo utilizar y modificar al genoma del virus como yo deseo para después introducirlo y una vez que infecta la célula se replique y así el gen que yo introduje pueda ser transcrito, pueda ser traducido y así yo pueda tener la proteína que yo quería o el marcador o el ARN que era de mi interés. Nosotros hablábamos de inmunoterapia viral, es decir, cómo yo puedo utilizar la virus para despertar a mi sistema inmune. La idea central aquí es la presentación de antígenos. Entonces yo aquí, en vez de un gen, en vez de P53, voy a poner un antígeno que sea propio del cáncer. Y en este caso nosotros tenemos dos tipos de antígenos. Bueno, hay varios tipos de antígenos que se asocian al cáncer, pero nosotros podríamos recetar dos. Antígenos asociados y antígenos específicos. Antígenos asociados son aquellos que no necesariamente son parte del tumor, sino son genes que, o sea, son marcadores que son normales en un ser humano. Pero la diferencia es que cuando nosotros tenemos esos marcadores, no siempre se expresan durante toda la vida del individuo. En otras palabras, hay marcadores, hay partes de mi organismo que se van a expresar una proteína cuando soy un feto, otras que se van a expresar cuando soy un niño, otras cuando soy adulto y otras así. Entonces cambia, ¿no? No siempre yo tengo las mismas proteínas expresadas en mi superficie. Sin embargo, cuando yo empiezo a tener o empiezo a observar marcadores fetales en un adulto, eso no quiere decir que estoy, no sé, rejuveneciendo algún tipo de cosa. Eso me quiere decir que hay algo malo. Si es que yo tengo un gen que yo debería encontrar en etapas fetales, en etapas de desarrollo embrionario, en una persona adulta, eso ya es una mala señal. A menos que sea una mujer que esté embarazada, tal vez, y con excepciones, porque no todos los genes, no todos estos marcadores que se encuentran en desarrollo embrionario van a ser también detectables en una mujer embarazada, no. Pero si yo encuentro un marcador o una proteína o algo que debería estar solo activo cuando yo estoy un feto, cuando estoy en desarrollo embrionario, eso me puede indicar la presencia de un cáncer. Entonces, esos son los antígenos asociados. Y nosotros aquí tenemos un ejemplo muy interesante, tenemos a Trovax. Esta es una compañía que desarrolló un virus con un antígeno oncofetal, que es este de aquí 574, utiliza un virus POX. Este virus POX es familia de los virus de sarampión y todos los que nos dan, como antes existía la viruela, los que producen esas como pústulas. Y lo interesante de estos virus es que se replican rápido. Y esto es lo que yo quiero en una terapia viral. Quiero virus que se repliquen rápido. En este caso me sirven los virus líticos, no los lisogénicos que se van a quedar un buen tiempo en las células, me sirven los que se van a dividir ya y los que van a eliminar las células ya. Y vemos que ha tenido bastante acogida, la recepción ha sido positiva, todavía está en ensayos clínicos, pero se han encontrado muy buenos resultados con este tipo de terapia. Entonces, lo que yo hago es incluir a este gen, que es un gen oncofetal, en un virus, inserto este virus transgénico en el tumor, y el virus, una vez que va a infectar a las células cancerígenas, va a expresar, va a producir a esta oncoproteína, y eso va a hacer a que mi sistema inmune se despierte, lo reconozca como algo que no debería estar ahí, y va a reconocer hacia el tumor. Obviamente yo aquí tengo todavía contras, no quiere decir que esto ya sea la terapia que va a dar la solución al cáncer. Primer problema es que todavía está en etapa de investigación y podrían haber casos de reacción cruzadas, eso todavía podría existir. Obviamente en todos estos tipos de terapias siempre vamos a tener el problema de que el sistema inmune podría generar una respuesta al vector en lugar de al cáncer. Entonces, ese siempre va a ser, que ni siquiera lo puse porque es algo ya implícito. Siempre va a haber ese problema de que cualquier tipo de terapia, el sistema inmune puede montar una respuesta inmune al virus en lugar de al cáncer.
Aquí está una gráfica de lo que les decía. Nosotros tenemos dos tipos de antígenos tumorales, los asociados con A y los específicos con la S. E independientemente de estos antígenos, ya sean asociados o ya sean específicos, yo podría a través de virus dar esa información a mi sistema inmune para que lo reconozca y pueda dar una puede ejercer una respuesta inmune que puede eliminar a los, a los tumores. Nosotros también tenemos el uso de las terapias víricas como suministro de fármacos. Esto es algo muy interesante porque nosotros siempre hemos pensado cómo podríamos direccionar o cómo podríamos hacer que un tipo de quimioterapia o un tipo de fármaco llegue al lugar que yo quiero, sin afectar a otros órganos. Ese es el problema de la quimioterapia. La quimioterapia generalmente se inyecta, pero al momento de inyectarse va por todo, va a ir por todo el organismo y va eliminando las células que se dividan rápido. Por eso en muchos casos los efectos secundarios es caída de pelo, diarreas, vómitos, porque esas son células que sean o no sean cancerígenas se dividan rápido y van a ser afectadas por la quimioterapia. Entonces la idea es cómo hago que se dirijan al lugar que yo quiero. Los virus presentan este tipo de capacidad que van a ir direccionadas a donde yo quiero. Y los pros, las ventajas de esto es que son biocompatibles, no son, es decir, no son agentes extraños, no son metales tóxicos que no sé si es que puedan eh, coexistir con un ser humano, con una persona. O sea, son cosas que yo sé que son compatibles con la vida. Son biodegradables porque nosotros también tenemos que pensar en eso. Si es que yo introduzco algún tipo de vector que es, no sé, algún polímero, debo también pensar en el caso de los biotecnólogos, ¿qué va a pasar después con ese polímero? ¿Cómo va a ser que se salga del organismo? ¿Se va a excretar? ¿Qué tal si se queda en algún órgano? Entonces, con el uso de virus yo me ahorro ese problema porque yo sé que son biodegradables. Una vez que un virus ya termina su cometido, simplemente se va a eliminar. No son tóxicos, no son autoinmunogénicos, y esto es algo muy importante, aunque depende. Autoinmunogénico quiere decir que produzco una respuesta inmune a mí mismo. Entonces, si es que yo le modifico el virus de tal forma que sea muy diferente a las células de mi cuerpo, yo elimino este tipo de autoinmunogenicidad. Y así nosotros introducimos el concepto de los virosomas, que son muy importantes, y que son estos conjugados de virus donde yo puedo poner un fármaco o información de un fármaco para que pueda llegar ahí. Estos todavía están en investigación y obviamente todavía tenemos el problema de reacción cruzada o que mi sistema inmune puede eliminar a los virus antes de que hagan su función. Así es como funciona. Yo aquí tengo los virosomas, tengo diferentes tipos de vectores, como pueden ver aquí. Y yo puedo equipar un virosoma, no solo, yo puedo equipar con estas tres cosas que les hablé. Puedo ponerles un gen, puedo poner algún tipo de antígeno para el cáncer y puedo poner un fármaco. Entonces yo puedo potenciar estos virosomas con múltiples actividades antitumorales. Entonces esto es lo bueno de estas técnicas, que no se limitan simplemente a como que tengo un virus y lo voy a hacer un tipo de terapia génica y necesito otro para hacer un tipo de inmunoterapia. Entonces, no, yo puedo potenciar a un virosoma de tal forma que pueda hacer varias cosas a la vez. Una vez terminado esta introducción a los varios tipos, a las varias ramas de viroterapia que nosotros podríamos tener, voy a hablar de los virus oncolíticos como terapias dirigidas, es decir, los virus que eliminan al cáncer directamente. No voy a concentrarme tanto en las terapias génicas porque eso es tema para otras ponencias y más que todo porque solo actúan como un medio de transporte o como un instrumento, como un facilitador, como un vector, como el nombre lo dice. Pero aquí en el tema de virus oncolíticos son los virus los que van a eliminar directamente el cáncer, lo cual es el tema central de esta ponencia. La reseña histórica es muy interesante. Esto no es un concepto nuevo. De hecho, nosotros podríamos remontarnos a inicios del siglo pasado, en 1904. Sucedió algo interesante. Había una mujer que tenía un cáncer de cervix muy avanzado, tenía un tumor del porte de una papa y obviamente no tenía muchas esperanzas de vida. Pero esa mujer en 1904 fue mordida por un perro que tenía rabia. En ese tiempo la rabia era una enfermedad que daba bastante problema. Ahora ya no es mucho gracias a las vacunas. De hecho, no sé si en Ecuador se han escuchado casos de rabia en los últimos años, pero en ese tiempo era un problema. La rabia puede tomar años, puede tomar meses, es difícil de predecir cuánto tiempo va a tardar en hacer efecto. La rabia es una enfermedad 100% letal si es que no se administra una vacuna, 100% letal. Solo existen
4 casos, si no estoy mal, o 4 a 7 casos en el mundo que han logrado sobrevivir a la rabia una vez que ha progresado en una enfermedad letal, una vez que ha progresado en una enfermedad como rabia. Y estas han sido porque, por suerte o porque se han inducido un coma y es tremendo drama complejo para poder tratar la rabia. Pero bueno, esta mujer, una vez que se detectó que el perro tenía rabia, se le suministró la vacuna para evitar el progreso en una enfermedad letal. Y lo que es interesante es que la vacuna antirrábica eliminó toda la masa tumoral. Después de la vacuna hubo una regresión total del tumor que esta mujer tenía. Obviamente en los años que siguieron, en los años 40, 50, existieron bastantes ensayos clínicos y se encontró regresión tumoral después de las vacunas. Incluso se encontró que personas con tumores sólidos tenían regresiones cuando también tenían infecciones víricas. Lo cual era muy interesante, me indicaba que cuando una persona tenía una infección de virus, de cierta forma era conveniente para el cáncer porque el cáncer se reducía. No en todos los casos, pero existía ahí esta conexión. Sin embargo, años después se detuvo la investigación en este tipo de cosas porque existían dudas, no se conocían bien qué son los virus. De hecho, todavía no se sabía ni lo que era un virus cuando hablamos de principios del siglo pasado, por lo que se detuvieron las investigaciones en este campo. No fue sino unos años después, en el 2005, que existió un caso de iluminación. Y este es el caso de una científica que no recuerdo el nombre, pero que lo hizo en la Universidad de Glasgow, en Reino Unido. Ella con su equipo, después de experimentar en su laboratorio y de tener algún tipo de modelos animales, lo que hizo fue a un paciente que tenía un glioma, que es un tumor cerebral letal que no les da más de 4 meses de vida, le inyectó un virus de herpes en el cerebro. Y obviamente cuando leí la entrevista de esta científica, dijo que no había podido dormir por toda esa semana y por obvias razones, introducir un virus de herpes en el cerebro de un paciente con cáncer terminal. Pero se dio cuenta que el paciente respondió bien y bueno, no fue el único paciente, fue una docena de pacientes, de los cuales 8 vivieron más de 5 años cuando solo les habían dado 4 años de vida. Entonces nosotros vemos que hay casos exitosos y desde ahí, desde el 2005 más o menos, con estos antecedentes, de nuevo empezó el interés en este campo. Estos son los mecanismos de acción que se utiliza hoy en día o la idea central de cómo se deberían utilizar los virus para la viroterapia contra el cáncer. Primero son virus modificados, de ley tienen que ser modificados porque yo tengo que darles esa información de que vayan directo al tumor o yo les estoy programando para que hagan lo que yo quiero. Y generalmente se incluyen también moléculas inmunoestimulantes, porque existe el problema que por cuestiones de seguridad generalmente se le ha atenuado al virus, se le ha atenuado tanto que no estimula. Puede simplemente llegar al tumor, pero no estimula el sistema inmune porque es demasiado tenue. Entonces lo que se hace es introducir genes que van a favorecer la estimulación del sistema inmune. Entre ellos tenemos transgenes de citoquinas, factores de crecimiento y obviamente los marcadores tumorales a los que yo me quiero dirigir. Tenemos otros métodos, como les decía, de las terapias génicas. Yo puedo introducir genes supresores de tumores, como es el caso de P53, puedo introducir un fármaco, puede ser un gran vector. Y lo que va a pasar es que el transgen terapéutico es transportado por el virus, llega al lugar de acción y estimula una respuesta inmune. Sin embargo, como pueden ver en esta figura, todavía existe el riesgo de infiltración hepática, lo cual es un problema que se debe solucionar. Si es que nosotros hablamos de virus, la pregunta es, ¿qué virus voy a utilizar para hacer una terapia vírica oncolítica? Puedo utilizar tal vez un coronavirus, es buena idea utilizar eso, es tal vez buena idea utilizar un lentivirus como el VIH y la respuesta depende de qué es lo que yo quiera hacer. Primero que nada, nosotros debemos entender que son gracias a los avances en ingeniería genética lo que nos ha permitido progresar a este punto de llegar a pensar en terapias dirigidas o en terapias o en programación de virus para que hagan lo que yo quiero. Es gracias a esto. La idea central es eliminar genes patogénicos, como les decía en un inicio, es decir, yo si es que utilizo un virus de herpes, yo le elimino esa información que dice que debe ser un virus de herpes y voy a insertar genes que sean antitumorales o que sean inmunogénicos para que hagan lo que yo quiero en este caso, que es eliminar un tumor. Uno de los virus que más se ha utilizado es el herpes simplex virus, el virus del herpes. Y la idea es lógica, o sea, tiene sentido. Lo que yo quiero en un virus para este tipo de terapias es un virus que se divida rápido,
que se lleve bien en los humanos, es decir, que infecte bien, porque yo quiero infección en este caso. Entonces el herpes es un virus que infecta bien. Necesito también un virus del que yo conozca, no debe ser un virus desconocido del que no sé si tenga efectos secundarios, y debe ser un virus que se replique rápido y que elimine a las células. Si nosotros hablamos de virus, hay dos grupos principales. Hay virus que entran a la célula y la eliminan rápido, o sea, entran y una vez que entran empiezan a reproducirse, son líticas porque van a producir lisis o ruptura celular. O tengo otros como por ejemplo el VIH que no van a hacer eso, sino que se integran en el genoma y pueden pasar ahí por años. Si es que yo hablo de un tratamiento antitumoral, a mí me conviene el primer grupo. Yo quiero que eliminen a las células cancerígenas lo más rápido que puedan, porque el cáncer también está creciendo, está dividiéndose y obviamente eso puede generar diferentes poblaciones, puede generar variación y ahí tengo ya problemas de resistencia en un futuro. Es decir, el cáncer evoluciona mientras más variado sea. Vemos que el virus del herpes cumple estas características. Primero es citolítico naturalmente, elimina las células. Nosotros por eso podemos ver en las personas que tienen el herpes activo, por ejemplo en la boca, podemos ver las llagas, lo que produce las pústulas. Tiene un amplio rango de infectividad, lo cual es muy bueno. Y esto quiere decir que no son tan específicos. El virus del herpes puede infectar diferentes tejidos y eso me conviene porque yo lo puedo programar para que infecte solo el que yo quiera. Es altamente prevalente en humanos, lo cual quiere decir que evolutivamente nosotros hemos pasado con el virus por años y vemos que no existen problemas mayores más que la enfermedad que produce. También tienen infecciones localizadas. Una persona con herpes va a tener infección donde va a estar, no se va a transmitir a otros lados y es tratable también. Es decir, que en el peor de los casos yo puedo suministrar un antiviral para eliminar al virus como tal. Aparte, y esto tal vez en mi opinión es lo más importante, tiene un genoma muy grande y está repleto de genes no esenciales, lo que quiere decir que el virus del herpes es grande, es espacioso para que yo pueda quitar genes que no va a utilizar o genes accesorios y yo pueda introducir los genes que yo quiero. Y también algo que me favorece es que tiene una cubierta de glicoproteínas, las que también yo los puedo modificar para que vayan directamente al sitio donde yo quiero. Los adenovirus también son el segundo grupo más estudiado. Lo importante es que lo mismo, producen lisis tumoral y estimulan también al sistema inmune y tienen oncotropismo, lo que quiere decir que van a ser específicos a donde yo quiero. Y aparte de esos tengo virus de sarampión, tengo virus vaccinia, tengo otros tipos de virus que también están en estudio y que obviamente deben cumplir estas características esenciales. Lo principal aquí cuando hablamos de virus oncolíticos, y ya es la última parte de esta charla, es cómo voy a aplicar. ¿Cómo voy a aplicar un virus oncolítico, un virus que destruye el cáncer directamente? Yo tengo 4 casos o 4 mecanismos de acción en los que yo puedo utilizar para aplicar estos virus. ¿Cómo yo los voy a modificar para que vayan al cáncer directamente? Primero yo tengo la aplicación transduccional, y eso quiere decir a que yo voy a modificar al virus de tal forma que vaya solo a los receptores tumorales que son específicos al tumor o que son sobreexpresados en ese tumor, para de esa manera medir la especificidad. Tengo también la aplicación transcripcional, que es esto quiere decir que yo voy a poner en mi célula un gen que cuando sea transcrito sea único en esa célula, en esa célula cancerígena, para que mi virus pueda únicamente vivir ahí. En otras palabras, yo tengo mi complejo viral, yo tengo a mi virus oncolítico. Yo le voy a quitar una parte esencial para que ese virus oncolítico pueda ser un virus y voy a medirlo para que solo ese gen que es esencial en el virus pueda ser activo con algo que tiene mi célula. Es decir, yo produzco este tipo de complemento. El virus tiene algo que para que funcione debe entrar en contacto necesariamente con la célula. Entonces, de esa forma yo tengo que medir bien, yo tengo que ver cómo es mi cáncer para, en este caso, viendo las características del cáncer, las características genéticas, yo poder modificar a mi virus para que vaya directamente a esto. También tengo la aplicación fisiológica y esto tiene que ver con diferencias en inmunidad y fisiología entre células normales y tumorales. Aquí tiene que ver el sistema inmune. Y tengo también la aplicación basada en ARN, en micros ARNs que de nuevo me brindan más especificidad al tejido. Aquí yo tengo un ejemplo de lo que les decía de la aplicación transcripcional. Yo aquí tengo varios tipos de virus, por ejemplo, tengo vaccinia, tengo el virus de sarampión, tengo a Onyx, que es un derivado del herpes, que también ha funcionado muy bien, que ha entrado en ensayos clínicos con resultados positivos.
Lo que yo hago es eliminar ciertas regiones del virus que yo sé que van a ser problemáticas o que pueden ser patogénicas. Y lo que hago es introducir un gen que solo una vez que sea activo, solo va a funcionar cuando entre en contacto con algo que produce la célula. Y eso tiene sentido desde el punto de vista celular. Lo que voy a hacer esta analogía es los virus, desde un punto de vista evolutivo. No es que los virus tengan paciencia, pero un virus quiere infectar una célula que se divide rápido. Si una célula se divide rápido, es conveniente para el virus. Por eso es que, por ejemplo, la mayoría de virus nos infectan las vías respiratorias. Bueno, tal vez no la mayoría, pero por ejemplo, aquí en el coronavirus nos infecta las vías respiratorias porque son células que se dividen rápido. Entonces, si se dividen rápido, también producen más partículas virales más rápido. Y es la misma idea, yo puedo explotar eso en un cáncer. Entonces, un cáncer son masas tumorales donde hay células que se dividen rápido. Lo que yo quiero es que mi virus vaya allá y obviamente va a estar atraído. Entonces, yo puedo detectar qué es lo que tiene mi cáncer para que mi virus pueda solo estar activo una vez que entra en contacto con ese cáncer. Y de esta manera yo puedo explotar esta capacidad de las células cancerígenas de dividirse rápido. También son células que tienen resistencia a la apoptosis, son células que no se quieren morir y eso también es favorable para mi virus en este caso, porque obviamente va a infectar una célula que no esté moribunda, sino una célula que esté activamente dividiéndose. Estas son las diferencias fisiológicas, como yo puedo utilizar la fisiología celular para dirigir mi terapia. Aquí nosotros hablamos del mecanismo del interferón, y esto es muy importante. Las células normales, las células normales y sanas, cuando tienen una infección viral, lo primero que hacen es activar este mecanismo del interferón, lo cual da la señal al resto de células vecinas a que hay una infección viral cerca y que no se dividan, porque esa es la idea de un virus, que las células se dividan. Un cáncer tiene bloqueado este mecanismo de señalización. A un cáncer no le interesa el mecanismo del interferón porque lo único que quiere es dividirse rápido. Entonces yo puedo explotar eso para decir a mi célula, a mis virus, que solo ingrese a las células que tienen dañado este sistema de interferón. Porque las células que tienen dañado el sistema de interferón son las células cancerígenas. Y de esta manera, a través de la respuesta inmunológica, porque esto tiene que ver con la inmunidad, yo puedo direccionar, dar más especificidad a los virus a que entren a solo las células cancerígenas. Esto es muy interesante también. Y también nosotros hablábamos de microARNs. Esto tal vez sea un tipo de modulador epigenético, porque son pedacitos de ARN que no codifican por una proteína, pero que modulan la expresión genética. Entonces, lo que yo puedo hacer es introducir en mi virus ciertos segmentos de microARNs que no codifican nada, pero que yo sé que esos microARNs son específicos o que van a interactuar con proteínas que son específicas a cierto tejido. Entonces, de esta manera yo puedo dar mayor fidelidad a que mi virus va a afectar solo al tejido que yo quiero, en este caso al cáncer. Finalmente, para terminar ya esta charla de los virus oncolíticos y de las terapias víricas, es importante resaltar que los mecanismos de acción de los virus no solo se limitan al cáncer, aunque un buen porcentaje lo hace, sino que también nosotros podríamos tratar con este tipo de viroterapia condiciones oculares que de otra manera son intratables, como por ejemplo el glaucoma. Tenemos condiciones neurológicas, por ejemplo el Alzheimer, tenemos la epilepsia, tenemos Parkinson. Tenemos enfermedades monogénicas, esto quiere decir enfermedades con las que uno ya nace, que son muy difíciles de tratar, como la fibrosis cística. La fibrosis cística es una enfermedad muy importante que puede tener daños, puede poner en riesgo la vida de la persona y nosotros solo con la introducción de un gen podríamos arreglar eso. También nosotros podríamos emplearlo en las enfermedades cardiovasculares o en otras condiciones como artritis, otras enfermedades autoinmunes, malaria. Podría ser tal vez, y esto es lo que se conecta con lo que veíamos el día de ayer con el profesor José de las terapias de fagos, de los bacteriófagos. Nosotros podríamos utilizar estos tipos de bioterapia para tratar infecciones que desde ya son resistentes a antibióticos, por ejemplo la tuberculosis, o también otras enfermedades que son causadas por virus que son muy difíciles de tratar, como los del virus de la inmunodeficiencia o el VIH. Sin embargo, nosotros todavía tenemos problemas asociados a la viroterapia. El primer problema es la respuesta inmune. Como les decía, una vez que introducimos los virus, lo primero que hace el sistema inmune si reconoce un virus es montar una respuesta y eliminarlo.
Algo que también es un problema es que cuando esto sucede, una vez que yo elimino el virus, yo desarrollo memoria inmunológica, que es el concepto detrás de toda infección. Una vez que yo me infecto del COVID, por ejemplo, es probable que ya sea inmune porque ya tengo la memoria inmunológica. Por lo que esto podría significar que si yo utilizo por una vez ese tipo de terapia, tal vez ya no va a funcionar la otra vez porque mi sistema inmune ya va a tener una memoria inmunológica. También tenemos infiltración hepática, como les decía, estos virus pueden ir al hígado. No necesariamente van a hacer algo malo ahí, pero si es que están en el hígado ya puede ser algún problema. Si es que pasan por mucho tiempo, puede incluso haber algún tipo de reacción inmunológica en el hígado y es algo que yo quisiera evitar. Y también tenemos problemas con los tropismos. Hay ciertos virus que infectan muy bien un tejido, muy bien un órgano, pero hay otros que no afectan órganos. Por ejemplo, tenemos aquí el caso del pulmón, tenemos virus que van al pulmón y existen muchos que infectan el pulmón, que son muy buenos infectando el pulmón, pero hay otros que no están tan adaptados al microambiente tumoral, al nicho, o más que tumoral, no están adaptados a ese órgano. Por ejemplo, tenemos el páncreas, que no hay muchos virus que son direccionados o que infecten bien al páncreas. Finalmente, nosotros podríamos solucionar esos problemas y estos son los casos de OnCode. Esta es una empresa que produce este tipo de estrategias de optimización donde yo puedo minimizar estos problemas. Por ejemplo, yo tengo aquí un virus que una vez que entra en contacto con el cuerpo, especialmente la segunda dosis, lo que va a haber es una respuesta humoral. Es decir, los anticuerpos van a neutralizarlo. Entonces, lo que yo puedo hacer es poner este tipo de cubierta que generalmente son polímeros de silicio o de otros componentes. Nosotros podríamos ponerle algún tipo de liposoma con lípidos, que lo que hace es como que le ponemos una cubierta de jabón y cuando el anticuerpo quiere pegarse al virus, simplemente se va a resbalar. También yo puedo ponerle una cubierta que sea como una manta donde yo pueda poner diferentes parches o diferentes stickers, pegatinas y de esta manera yo podría mejorar la capacidad de infección a ciertos órganos. Así es como luce un virus normal y en condiciones tal cual naturales y cómo luce una vez que se le introduce este tipo de mantas, este tipo de tecnologías. Vemos que existe una diferencia considerable bajo el microscopio electrónico y esto obviamente me dice que está funcionando, que se pega el virus, que funciona bien y podría optimizar considerablemente la eficiencia. La parte principal de esto es que la viroterapia, si bien es cierto, nos abre las puertas a numerosas aplicaciones. En sí, la viroterapia no va a ser la panacea o la cura única al cáncer, sino que lo que siempre se trata de hacer con este tipo de terapias dirigidas es complementar a un régimen que ya existe. Se puede complementar a las terapias convencionales que hablábamos al principio, radioterapia, cirugía, quimioterapia e incluso la fototerapia u otros tipos de terapias biológicas. La idea es atacar al cáncer desde diferentes ángulos para prevenir la evolución del mismo. Nosotros aquí tenemos que existen diferentes generaciones, es decir, cada vez sale más en el mercado nuevas tecnologías que van optimizando. Es un campo que está muy activo en la investigación. Las buenas noticias son que ya existen inversiones de varias farmacéuticas, porque obviamente los resultados han sido muy positivos, han sido muy prometedores. Y tenemos un sinnúmero de ensayos clínicos que suceden en varias partes del mundo, desde Estados Unidos hasta China, Japón, España. En varias partes del mundo se está estudiando esto ya en ensayos clínicos. Y mejores noticias aún, vemos que las ganancias pueden ser considerables tanto para las farmacéuticas, así que es muy probable que se pueda ver más ejemplos de viroterapia ahí en el mercado. Muchas gracias por su atención. Aquí termina mi charla. La idea central, como les decía, es que la viroterapia abre un sinnúmero de aplicaciones, pero que debería ser usada en conjunto con otras terapias y que también los virus pueden ser empleados de varias formas. Muchas gracias de nuevo por la atención y estoy atento a cualquier pregunta que tengan.